impulsó a usted en preparar clases? ¿Qué era lo que le impulsaba? Pues que no podía llegar de una manera improvisada a hacer mi trabajo, sino que tenía que tener una preparación previa para poder estar, dar una buena clase, una buena lección. Pregunta, cuando usted preparaba su clase, ¿usted pensaba, qué fue lo primero que pensaba? ¿Pensaba en los niños? ¿Pensaba en Dios? ¿Qué era lo que lo motivaba? Mi compromiso, en mi compromiso de responsabilidad de hacer mi trabajo delante de Dios. Ahora que nosotros estamos trabajando aquí en la casa de Dios, nosotros debemos de darnos cuenta, de recordar siempre qué fue lo que nos motivó para empezar el trabajo. Porque el trabajo es largo. Nosotros trabajamos y llega un momento en el que nos cansamos. O decimos, híjole, otra vez lo mismo, híjole, otra vez las copias, híjole, otra vez estudiar, híjole, es otra vez a cortar, otra vez a trabajar. Nos cansamos. Pero hay una palabra en la escritura que dice el volver al principio. Y esto de volver en sí, o es el despertar y regresar al principio, es el regresar en nuestra mente a qué es lo que nos motivó. ¿Qué fue lo primero que nos motivó? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, pues es la casa de Dios, pero al final de cuentas, este hogar, alguien lo tuvo que haber edificado. Esta casa, este pequeño tejabán, este lugar en donde nosotros vivimos, alguien lo tuvo que haber trabajado. Salió del esfuerzo de algo. Eso que se está construyendo, alguien lo está trabajando. O sea, está saliendo del esfuerzo y del trabajo de alguien. Entonces, llega un momento en el que nosotros nos cansamos del trabajo. Llega un momento en el que nosotros pensamos y decimos, híjole, le perdemos el gusto al trabajo. Bueno, cuando nosotros le perdemos el gusto al trabajo, cuando ya no sabemos, ya no le tomamos ese sabor, ese deseo por servir a Dios, es momento de regresar al principio. De pensar y decir, cuando yo empecé, ¿qué fue lo que me dio? Cuando yo empecé, ¿qué fue lo que me trajo aquí? También cuando nosotros, por ejemplo, tenemos malos ejemplos, cuando alguien nos da un mal testimonio del cristianismo, nosotros podemos regresar al principio y pensar, bueno, al final de cuentas, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me tiene aquí, en la casa de Dios? Dios. Y cuando nosotros vemos realmente el principio de todo, que fue Dios, nuestro corazón tiene descanso. Porque decimos, Él me va a pagar todo mi esfuerzo, todo mi trabajo. ¿Quién puede compararse a su ejemplo de él? Nada. ¿Quién puede dar más que él? Nada. Y cuando nosotros volvemos al principio, siempre tenemos algo que refresca nuestra vida. Entonces, principalmente, uno tiene que volver al principio. Vamos nosotros a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, verso 13. Verso 13. ¿Mateo qué dijo? Mateo 13, por favor. Mateo capítulo 13, verso 15, perdón. Amén. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y no oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca de el corazón engrosado. ¿Qué es el corazón engrosado? El corazón es un corazón trabajado. Es un corazón principalmente maduro, un corazón que ha crecido, un corazón que es un corazón de un adulto. Regularmente el engrosamiento del corazón viene a causa del colesterol o las grasas saturadas. Las grasas son las que se pegan a lo que es el corazón, son las que se pegan alrededor de él y lo engrosan. Pero esas grasas, en vez de ayudarlo,
le produce una enfermedad cardíaca, que puede producir la muerte de la persona. Bueno, estas grasas también espiritualmente se conocen como el engrosamiento espiritual del corazón. ¿Cómo es eso? Nuestro corazón espiritual, al igual que el corazón natural, se puede enfermar. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una mala alimentación? Díganme ustedes, si nosotros lo vivimos a base de puras grasas. Nos sentimos mal. Aunque parezca bueno, se vuelve mal. ¿Por qué? Porque nuestras venas se llenan de grasa. Nuestros órganos internos se llenan de grasas. Y aunque nosotros estamos comiendo, de alguna manera lo estamos haciendo mal. En algo nos estamos equivocando. Y nosotros nos damos cuenta que espiritualmente sucede lo mismo. Nosotros podemos decir, pero yo como de la palabra de Dios, pero yo sé de la palabra de Dios, pero yo me alimento. Pero si nos alimentamos mal, nosotros nos podemos enfermar espiritualmente, también de nuestro corazón. Cuando aquí el Señor Jesús les enseña a los discípulos acerca de un corazón engrosado. Y les dice, la característica de un corazón espiritual enfermo es esta. El Señor Jesús les estaba enseñando a ellos para que ellos se cuidaran cuando estuvieran enfermos. Nosotros debemos de recordar que en Él está la sanidad, que Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él nos puede sanar. Si nosotros tenemos cualquier enfermedad, Él nos puede sanar. Él tiene sangre preciosa para sanarnos. Y espiritualmente, el corazón engrosado tiene esta característica. Dice, con los oídos oyen pesadamente. ¿Ustedes qué entienden con esa palabra de con los oídos oyen pesadamente? Ustedes les han dado un consejo a uno de sus hijos o una instrucción y se dan cuenta que no los están escuchando. Y ellos los ven a los ojos y les decimos, sí, los estamos escuchando. Pero usted lo ve y dice, no. O sea, literalmente estás perdido. Estás aquí, pero no estás aquí. ¿Me quieres escuchar? Pero no me estás escuchando. ¿Por qué? Porque con los oídos oyes, pero de lejos, como si estuvieras muy lejos. O algunas veces a ustedes les han pasado que sí escuchan, pero no escuchan. Que alguien está hablando con ustedes y ustedes les escuchan y ustedes dicen, oímos pero no escuchamos. Sí, y se les olvida casi al instante. O sea, no entienden, sí escuchan, pero no, como que no cae lo que se nos está diciendo, o sea, no entendemos. Y nosotros decimos siempre, sí te escuché, ¿de veras? Sí te escuché, y decimos, ¿de veras? Pero no escuchamos. Bueno, esa característica es esta. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente. Y sorprendentemente en la palabra de Dios pasa mucho. Uno está predicando y la gente sí lo escucha, pero vemos y decimos, no están escuchando. Y de repente dice, pero es que, ¿por qué nos regañas si estamos escuchando? Pero uno se da cuenta cuando alguien escucha y cuando alguien no escucha. No escucha. Y dice, la segunda parte dice, y han cerrado sus ojos. Estamos en el 15, es la cuarta línea. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Dice, y con el corazón, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Nos habla también de que han cerrado sus ojos. No quieren ver.
Y literalmente esa parte de no querer ver se refiere al entendimiento. No quiero entender. No quiero entender. No quiero. Pero hazlo porque es bueno, sí, pero no quiero. No quiero entender. Ustedes han regañado a uno de sus hijos por su bien y no quieren entender. Y ustedes les dicen, hazme caso, pero ellos no quieren entender. Bueno, es justamente a lo que se refiere. Y abajo dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Estamos hablando de un corazón que está enfermo, pero el problema no es que el corazón esté enfermo. El problema es que no buscan la sanidad. Acá abajo dice, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El problema de un corazón enfermo es que no busca sanidad. Le gusta estar así. Ha decidido estar enfermo. Voluntariamente ha decidido estar enfermo. Y esto no es nuevo. Esto está escrito hace más de 2000 años. ¿Cómo la gente espiritualmente puede negarse a ser sano? Espiritualmente puede negarse a ser sano. Y no pasa nada. Ustedes se han topado con gente cristiana que dicen, yo peco, no importa, voy y me arrepiento y Dios me perdona. Sí. ¿Sí se han topado? Y que ya es un común denominador que dice, no pasa nada, tú hazlo, te arrepientes y Dios te perdona. Y tú hazlo, te arrepientes y Dios te perdona. O sea, tú no te preocupes, hay sangre para pedir perdón. Pero ¿qué creen? Las consecuencias. Nunca llegan al ve y arrepiéntete. Nada más continúan en hacerlo. Pidiendo perdón. Ajá, en hacerlo. No porque no llegan a arrepentirse, porque si se arrepintieran, ese mismo arrepentimiento pondría un límite. Pero no se arrepienten. No llegan a la sanidad. Saben que hay sanidad. Saben cómo hacerlo, pero no llegan al arrepentimiento. ¿Y entonces cómo llegan a pedir perdón? Saben que hay perdón, Bueno, pero no lo piden. wow. Ese es un gran problema. Sorprendentemente, cuando el Señor Jesús les enseña a sus discípulos esto, les está enseñando la importancia de un corazón enfermo. Todo lo que puede suceder con un corazón enfermo, un corazón espiritual. Es como cuando nosotros vamos al doctor y el doctor nos dice, señores, ustedes están abusando mucho de las comidas chatarra, están abusando mucho de las comidas saturadas. Señores, si ustedes siguen con esta mala alimentación, usted corre el riesgo de tener un paro cardíaco y morir. Y literalmente la palabra de Dios es lo que está marcando. Estás actuando mal y corres el riesgo de morir. Estás actuando mal si no te detienes y corres el riesgo de morir. Y nosotros nos topamos como esos programas de televisión, de los que comen mucho y no se pueden detener. Y vemos, gracias a los de los kilos mortales, vemos que comen. Y el doctor les dice, ¿pero por qué comen tanto? ¿Por qué comen tanto? Y le preguntan a su familia, ¿por qué les dan de comer tanto? Dice, es que ellos se enojan. Si no les damos lo que ellos dicen, se enojan. Y los doctores les dicen, pero te vas a morir. O sea, date cuenta que te vas a morir. La pregunta a ellos, ¿hay arrepentimiento en su corazón de ellos? Sí, por eso están allí en el doctor. O sea, ellos quieren arrepentirse, pero no lo hacen. Ellos quieren detenerse, pero no lo hacen. Continúan. Y hay historias
que nos enseñan que sí se logra, pero también hay historias en donde nos enseñan que no lo logran, que no lo logran. La pregunta es, ¿cuánta gente muere de un ataque al corazón? ¿Cuánta gente muere ya con un diagnóstico dado? ¿Por qué? Fueron al doctor porque se sentían mal, pero no hubo un arrepentimiento. No quieren un cambio de vida. Ellos quieren sentirse bien, pero seguir con su misma vida. Yo quiero sentirme sano, sin dolor, para seguir comiendo lo que me gusta comer. Yo quiero seguirme sano para seguir viviendo como me gusta vivir. Yo no quiero un cambio de vida. A mí no me cambies mi vida. No buscan ellos un cambio de vida. No buscan ellos más que sentirse bien en lo que están haciendo. ¿Pero qué genera eso? Si yo continúo disfrutando lo que me hace daño, voy a morir. ¿Y por qué es malo el doctor? ¿O por qué es mala la medicina? No, porque tú eres el malo. Porque el mal está en ti. El mal está en mí. Por eso. Porque lo que te está marcando la enfermedad es que necesitas un cambio de vida. La enfermedad te marca, necesitas detenerte como estás viviendo y tienes que cambiar tu vida. Tu vida. Nosotros vemos, por ejemplo, la gente que sufre de la presión. Se le baja, se le sube la presión. Que es hipertensa. Llegan al doctor y ¿qué le dicen? Señores, señoras, ustedes necesitan tranquilizarse. Tienes que cambiar tus hábitos. Y preguntan, empiezan, a ver, ¿cómo es su día? Dígame, ¿qué hace en la mañana? ¿Qué hace a mediodía? ¿Qué hace en la tarde? Y empiezan a decirle, tiene que cambiar sus hábitos. ¿Por qué? Porque la medicina no lo va a hacer todo. La medicina lo único que puede hacer es calmar los síntomas, pero si usted sigue con su vida, usted se va a morir. ¿Por qué? Porque continúa con lo mismo que lo enfermó. Y sorprendentemente, el Señor Jesús les estaba enseñando eso a sus discípulos. Con este verso, les estaba diciendo, ustedes, para poder sanar su corazón espiritual, tienen que cambiar sus hábitos espirituales de vida. Tienen que cambiar sus hábitos. Ya no pueden ser los mismos. ¿Por qué? Porque la vida que ustedes han tenido los han llevado a la condición espiritual que tienen. Como ustedes viven, los han llevado a este pecado del que ahora disfrutan. Este pecado que los ha puesto en el umbral de la muerte. La forma en la de que ustedes puedan recibir la sanidad del Señor Jesús es cambiando sus hábitos, cambiando su vida. Y de ahí viene la transformación. Es sorprendente. Ustedes no pueden encontrar a una sola persona que después de una enfermedad pueda continuar viviendo como vivía antes de la enfermedad con la misma vida. No lo hay, no lo hay. Tiene que cambiar por fuerza sus hábitos o su manera de vivir para poder sobrellevar la enfermedad. Espiritualmente, si usted vive igual todos los días, todas las semanas, si usted no tiene un cambio de mente y un cambio de actitud, déjeme contarle que la palabra de Dios no está haciendo mella en su vida. Porque usted no tiene la capacidad de transformarla. ¿Y qué cree? Usted se va a morir. Va a llegar el momento en el que usted ya nada más va a escuchar la palabra de Dios
y va a decir, como que sí le entiendo, como que es interesante, pero no la va a entender. Y no va a saber nada de ella, no le va a caer el 20. ¿Por qué? Porque su corazón ya está enfermo espiritualmente. Porque su corazón está enfermo. Porque usted está enfermo espiritualmente. Ya la medicina no le hace efecto. Ya la medicina no le va a traer ninguna transformación. ¿Por qué? Porque usted no tuvo un cambio de mente y un cambio de actitud voluntario. Usted no es una persona transformada. ¿Y cuál es la característica de esta parte de la escritura? Con los oídos se escucha como si alguien estuviera hablando de lejos, pesadamente. Qué fastidio, y otra vez va a hablar de lo mismo. Y qué cansancio, otra vez ya mencionó esto. No, qué desesperación. Pesadamente. Otra vez Juan 3:16. Otra vez Salmos 21. Otra vez Salmos 91. Pesadamente. Déjeme decirle que usted está enfermo espiritualmente. Y que si usted no tiene un cambio de hábitos espirituales, usted va a morir pronto. Va a morir pronto. Y sorprendente, no va a ser culpa ni de la palabra de Dios, ni del expositor, ni de Dios mismo, sino es completamente su culpa, de usted, de usted. Cuando nosotros vemos en el verso 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Muy bien, dice, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. El 17, ¿cómo dice? Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Sorprendentemente, la palabra de Dios nos habla acerca de que esto es una maldición. Llega el momento en el que nosotros lo conocemos como el pecado imperdonable y decimos que este pecado es el pecado que no va a ser perdonado ni en esta tierra ni en la venidera. O sea que en esta vida es el único pecado que no va a ser perdonado. El pecado cuando nosotros endurecemos el corazón y ya no queremos escuchar la palabra de Dios. Pero es una enfermedad, literalmente es una enfermedad. Literalmente es una enfermedad. Y empieza poco a poco. Empieza cuando nosotros somos selectivos con el alimento espiritual. Yo solamente voy a comer lo que me gusta. ¿Se imagina que usted dejara que Abby y Becky comieran lo que le gusta? ¿Qué pasaría? Se enfermaría. ¿Por qué? Necesitan un equilibrio. Están comiendo. Comer de todo. Si yo solamente comiera lo que me gusta de la palabra de Dios, ¿qué pasaría? Me voy a enfermar. Literalmente me voy a ir a la muerte. No, pero es que a mí no me gusta esa parte de la palabra. Pero la necesitas. No, pero es que a mí no me gusta saber de esto. Pero lo necesitas. Porque en cuestión al alimento espiritual es como el alimento físico. Si tú no lo comes equilibrado, te vas a morir. Te va a ocasionar un problema espiritual. Y nosotros vemos que otra de las muestras para escuchar con los oídos pesadamente es el rechazo de la palabra de Dios. Nosotros solamente algunas veces escogemos lo que nos gusta, pero hay veces que las rechazamos por completo, por completo, y no queremos. Es sorprendente saber que hay gente que tienen el valor, yo digo, qué bárbaros, qué valientes, el valor de rechazar la palabra de Dios, de rechazarla. Y todavía de gritarlo y de decirlo, no, a mí no me gusta.
A mí no me gusta que digan eso. No me gusta que enseñen eso. Pero qué valientes. Qué valientes. Mi respeto. Qué valientes. Porque cuando llega el que hace las cuentas, siervo inútil, ¿qué cuentas les vas a dar de la palabra que te dieron? Es que no me gustaba. Tú no decides lo que te gusta en este camino. Es que yo no quería eso. Y uno vuelve a la pregunta, ¿y tú sabes más que Dios lo que tú necesitas? ¿Quién eres para escoger la comida? Ni los padres malos que somos nosotros dejamos que los hijos escojan la comida. Bueno, algunos sí, pero después se arrepienten toda su vida. Pero nosotros cuando servimos todo lo que hay en el plato le decimos a los hijos, mínimo pruébalo, pero cómetelo, porque te hace bien. ¿Y por qué lo hacemos? Vemos que el cabello se les está poniendo cenizo, les damos zanahoria. Vemos que ya no ven, les damos verdura. Y los vemos resecos de la piel, les damos agua. Y estamos, cómetelo, y cómetelo. ¿Por qué? Porque les hace bien. Porque la comida no es para matarlos, sino la comida es para hacerlos grandes y fuertes. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros sí no comemos, ¿ah? A mí me pasó cuando yo me volví adolescente, cuando yo llegué a la escuela bíblica. Mi mamá me obligaba a comer lo que ella decía que tenía que comer. Pero cuando yo llegué a la escuela bíblica, yo dije, soy adulta, yo voy a comer lo que yo quiera. Y no, es que se me comienza a caer el cabello así exagerado. ¿Pero por qué se me cae? Y de repente la piel me comienza a cambiar y yo digo, ¿pero por qué? Y ya cuando comenzamos a ver acerca de la nutrición, yo dije, si yo me comiera aquí lo que mi mamá me daba allá, porque ahí sí decía, yo no quiero eso, yo no quiero comer eso. Y como yo era adulto, pues no lo comía. No estaba mamá para que me dijera, cómetelo. Pero comencé a ver las consecuencias. Entonces uno se da cuenta y dice, nosotros no sabemos elegir. O bien, ¿usted sí sabe elegir espiritualmente? Porque si uno se cree adulto espiritual, uno puede decir, entonces usted sabe elegir espiritualmente. Pero de veras, siendo conscientes, nosotros podríamos elegir lo bueno que nos va a pasar en la semana. Yo podría elegir lo que tengo que hacer en la semana. Pero en el camino de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que Dios no se las ingenia para darnos lo que necesitamos en la palabra de Dios si nosotros somos fieles a Él? ¿A Dios? ¿Pero por qué la rechazamos? Estamos hablando de una enfermedad espiritual. ¿Pero por qué la rechazamos? ¿No estaremos enfermos? Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros nos ayuda para poder darnos cuenta de esto? ¿Qué es lo que nosotros nos ayuda para poder darnos cuenta que estamos enfermos espiritualmente? Nuestras actitudes nos muestran si estamos sanos o estamos enfermos. ¿Por qué? ¿Cómo yo reacciono ante la obra de Dios? Ante la palabra de Dios. Usted no necesita escuchar a otros, escúchese usted mismo. Escúchese, póngase oídos internos y escúchese hablar. ¿Cómo se expresa usted de la iglesia? ¿Cómo se expresa usted de la palabra? Aunque sea la que usted lee, porque muchos, aunque ellos abran su Biblia y la lean, ay no, a mí no me gusta esto porque ¿cómo te expresas? Entonces tú vas a saber cómo estás espiritualmente, sin que nadie te diga y que nadie te señale. Nosotros, cuando vamos caminando, la primer motivación nos ayuda a caminar, pero después de un rato le comenzamos a perder sabor a la palabra de Dios. Y decimos, ya me leí todo Mateo, ya me leí todo Marcos, ya me leí todo Lucas, ya me leí todo Juan. Qué aburrido, ¿otra vez? ¿Otra vez las bienaventuranzas? ¿Otra vez las parábolas? Ay, no. Cuando nosotros comenzamos a perderle el amor, ¿qué creen? Nosotros nos estamos enfermando.
ya nos estamos enfermando. Una de las formas en las que nosotros podemos regresar rápidamente a lo que nos motivó es regresar a recordar por qué soy aquí. Literalmente, ¿por qué soy cristiano? Tiene que haber alguna razón la que me hizo, la que me hace pararme en este lugar. ¿Cuál es? Y razonar y decir, a ver, por los hermanos, no, me engordo. Por los pastores también, que engordo, no, por ellos no. Por la palabra no me aburre. Por la iglesia no. Yo puedo sacar todo lo que me estorba. Y entonces darme cuenta que literalmente quien me trajo aquí fue Dios. Amén. Y recordar que yo tenía un amor hacia Dios especial. Y volver a abrazar ese amor y decir, Señor, si nos amamos, yo te amo, tú me amas. Yo estoy aquí por ti, Señor. Déjame servirte. Déjame adorarte. Ayúdame a seguir caminando. Y nosotros regresamos al principio. Al principio. Y no importa que llegues avanzado mucho, regrésate. Si ya no funcionó el camino, regrésate y vuelve a caminar. No importa que tengas que regresarte 10 veces al día, regrésate. Regresa al principio, pero camina sano. Camina sano. Porque hay mucha gente que está muerta caminando. Hay muchos zombies espirituales. Muchos zombies que ustedes los ven y están en la iglesia, pero no sienten nada. 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 Es más, ni oran. Es más, buscan la palabra de Dios. Es más, ya no tienen ningún sentimiento espiritual. Son zombies espirituales. Ya unos hasta ven que los pedazos de cristianos se les van cayendo, los traen colgados. Acá por acá se les cayó una oreja, se les cayó un brazo. Ya unos ven que van caminando así, como zombies. Ya se ven mal. Unos ya hasta apestan. Ya su muerte apesta. La gente dice, ay, es hermano, es hermana. Pero no es una peste físico, sino es una peste feo, algo que está mal en ellos. Algo que está mal. Están muertos. La pregunta sería, si alguien está muerto, ¿lo enterramos? Si alguien está muerto, ¿lo sacamos fuera? Si alguien está muerto y está apestoso, ¿le cerramos la puerta? ¿Cuál el consejo sería para los muertos? En el principio, nosotros supimos que había sangre, fuego y agua. ¿Y el agua qué nos da el poder de qué? De limpiarnos. De la vida. De la resurrección. Entonces, muerto, si estás bien muerto, ve al agua. Ve al agua espiritual. Ahí, en el altar, en el lavacro, hay un espejo. ¡Ah! Si te ves todo descarnado, si te ves así con pedacitos caídos, si te ves todo chueco, ¿qué crees? Toma de esas aguas milagrosas y empieza a echarlas en tus heridas. A echarlas en tus heridas. Lávate tus manitas, lávate tu cara, lávate tus pies con el agua del altar. Lávate. Dile, Señor, estoy muerto, pero necesito resucitar. Señor, dame de tu nombre, de ese nombre que resucitó, de ese nombre que llegó al Padre, que tiene el poder celestial. Dame de esa agua, Señor, dame de esa agua. Mira, dame para poder vivir porque estoy muerto. Literalmente estoy muerto. Mira mis heridas, Señor, mira mis heridas. Sorprendentemente hay algunos que ni siquiera tienen la fuerza para llegar al agua. Hay zombies que caminan, pero hay zombies que ya no pueden caminar. Hay muertos que ya están tan muertos que solamente viven arrastrándose. ¿Pero qué creen? Aquellos que están afuera, que ni siquiera pueden entrar a la iglesia, que ya no tienen ganas de entrar. Los ven y están en la puerta. Ya no quieren entrar. Ya están muy muertos, muy muertos.
Ya no quieren entrar, ya están en la puerta, ya no se pueden ni mover. Para ellos, ¿qué creen? Allá afuera, cuando el altar se llenaba de sacrificios, se quemaban todos los sacrificios en el altar, las cenizas caían adentro del altar. Y adentro del altar había unas, ¿cómo se llaman? Perdón, se me fue el nombre. Unas charolas que recogían las cenizas. Y esas cenizas del sacrificio se echaban fuera de la iglesia. Pero era para los muertos esos que tenían heridas abiertas. Ellos podían agarrar las cenizas y echarse en las heridas, para secar las heridas, para sanar las heridas. Y las heridas pudieran ser selladas. Es que me hirió tal persona en tal año, en el año de 1913. Alguien me vio feo y me hirió. Sentí que su mirada partió mi corazón. Y desde ahí traigo una llaga en mi alma y yo no puedo. Ponle, allí hay ceniza de ese tiempo, de los sacrificios. Busca la ceniza y di: Señor, perdóname por esa herida. Perdóname. Sana, pon aquí, en esta herida, aquí, en este puñal que metiste, Señor, que me metieron. Allí en esa herida, por favor, ponte tu ceniza. Perdóname por el pasado. Perdóname porque en ese tiempo no pude arrepentirme. Perdóname para yo poder tener la fuerza de entrar y poder mínimo ir y lavarme las manos, lavarme los pies con el agua. Ayúdame. Y uno tiene sanidad. Uno encuentra la sanidad ahí. Pero justamente estos hombres que tenían el corazón engrosado, que estaban enfermos, que no veían, que no escuchaban, tenían una característica: no se arrepentían. No había arrepentimiento. Sabían que había, pero no, ellos no lo buscaban. Sabía que habían, lo sabían, pero no lo buscaban. ¿Cuántas veces nosotros cargamos con cosas y no buscamos el perdón? Yo sé que Dios me perdona, yo lo sé. Todos lo sabemos, Dios nos perdona de cualquier pecado. Nos perdona. Todos lo sabemos, Dios nos perdona. ¿Pero por qué no nos arrepentimos entonces? ¿Por qué traemos cargando el pecado, arrastrándolo? ¿Por qué? Lo sabemos. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Yo lo sé, pero el decidir hacerlo es diferente, completamente diferente. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta que llevo un sacrificio, llevo una bacota arrastrando para el sacrificio. La gente se va a dar cuenta que traigo una bacota. Se está arrepintiendo, ¿ya lo vieron? ¿Ya vieron su bacota? Ay, traer un pecadote. ¡Ah! Por eso no nos arrepentimos. Porque la gente nos señala. Llora porque ha de pecar mucho. No, está hincado mucho tiempo, pero traer sus pecadototes. ¿Pero qué creen? Ese era el fin. Ese era el fin. El fin era que todos nos señalaran para que después que todos se enteraran que teníamos ese pecado, nosotros le dijéramos: está en el sacrificio. No me duele porque está en el sacrificio. Porque sí lo era, pero ya no lo soy más. Porque sí me había portado así, pero mira, está en el sacrificio mi pecadote. Pero está bien grandote. ¿Y no viste el fuego que hizo? ¿No viste cómo llegó la nube hasta el cielo? ¿No viste cómo cayó el fuego sobre él? Y entonces el enemigo ya no tiene armas para herirte y para lastimarte. ¿Por qué? Porque tu sacrificio está en el fuego. Pero qué miedo tenemos a que nos juzguen, ¿verdad? ¡Ay, no! ¿Qué van a decir de mí?
Ay, no, ¿qué van a decir de mí si traigo mi pecadote? Ay, no, ay, no. Esa es la idea. Justamente esa es la idea. No hay otra idea. La idea es que nuestros pecados sean expuestos. Porque la palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los expone, los confiesa, alcanzará misericordia. Entonces Él quiere que literalmente vea nuestras vacas, que literalmente vea nuestros toros, que literalmente vea nuestro desfile de pecados. Traigo una vaca y espérame, se me quedaron las otras 7 porque no las pude jalar todas, no las sé arrear, me las tengo que traer una por una. Así tengo muchos, pero van a ser quemados, van a ser entregados, van a estar en el sacrificio. Y nosotros vemos el poder del arrepentimiento. Sorprendentemente hay un error con estos zombies espirituales. Y el error es que están caminando. Bien o mal, usted los ve caminando. Muertos pero caminando. Muertos pero caminando. ¿Ustedes se han acercado con alguien que tiene pie diabético? Pero ya en estado de putrefacción. Ok, huele. Cuando llega a casa, se abre el pie, huele. Huele. Yo les voy a preguntar, ¿ustedes les gustaría un aroma de putrefacción en casa? Díganme ustedes, ¿ustedes creen que alguien con algo podrido puede entrar al reino de los cielos? Yo pregunto, ¿ustedes creen que con alguien con algo podrido de veras pueda llegar con Dios? Pueda ser invitado a las bodas del Cordero. Esté sentado en la mesa. Y déjenme decirles que en la mesa del Señor hay gente inválida. Déjenme decirles que en la mesa de las bodas del Cordero va a haber gente pobre. Va a haber gente que estuvo en la calle. Va a haber gente miserable, pero la única característica que tienen es que todos están limpios y están sanos. La única característica que tiene es que todos eran enfermos, pero ahora son sanos. Ahora están limpios y tienen vestiduras limpias. Pero si nosotros no corremos a limpiarnos, no nos interesa limpiarnos, todos tus pecados te van a podrir por dentro. Vas a apestar. Vas a apestar espiritualmente. Yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes se dan cuenta cuando alguien apesta espiritualmente? Que ustedes los ven en la iglesia y ustedes dicen, ese apesta. Pero no me refiero a una peste físico, sino a una peste espiritual. Dice, yo no me quiero acercar a esa persona porque... ¿Qué tiene? Pero es una buena persona. No, pero esta persona es difícil, apesta. ¿No se han dado cuenta? Sí, dice, como que mi espíritu choca con su espíritu. ¿No se han dado cuenta? Nosotros debemos de preocuparnos de no ser de los que apestan. Nosotros, como cristianos, yo debo de preocuparme. Porque si un humano lo percibe, ¿qué será Dios? Si un humano lo percibe, ¿qué será Dios? Y déjame decirte que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo no se acerca a un lugar sucio. De repente dices que tengo muchos años y sin sentir al Espíritu de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tan sano estás? ¿No estarás sucio? ¿No estarás apestando? Vamos otra vez al principio. Cuando yo huelo feo, ¿qué tengo que hacer? Díganme ustedes.
Claro, bañarme. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Al agua de la resurrección. A las aguas de su nombre. ¿Por qué? Porque apesto. Señor, lávame con las aguas de tu altar, ¿no? Otra vez, mismo principio. Lávame, Señor. Después al altar, perdóname por estos pecados tan horribles, estas heridas que están abiertas y supurando. Vamos al altar. Y nuevamente regresamos al principio. Quiere decir que no hay otro principio. No lo hay. Nosotros sabemos que en esta tierra hay unas copas de juicio que van a ser derramadas. Sí lo sabemos. Pero a mí no me gusta predicarles acerca del juicio de Dios. Porque al final de cuentas, cuando llegue, nadie se va a salvar. ¿Me doy a entender? No hay manera, no hay forma de decirte cómo te salves. No hay manera de decirte, mira, hazle así y te vas a salvar. No es cierto, no te vas a salvar. Cuando llegue el juicio, valimos chetos todos los que estemos en la tierra. O sea, no nos vamos a salvar. Esos que dicen que van a hacer un búnker y se van a esconder, no es cierto, ni les crean, no se van a salvar. Esos que dicen que van a subir a la roca, no, a las lunas y se van a ir, no se van a salvar. Cuando el juicio caiga, hasta ahí llegamos todos. Entonces, ¿cuál es la única forma en la que nosotros podemos salir del juicio? Yéndonos con el Señor. Es lo único, la única manera. Y yo le decía a mi hijo que en la mañana, cuando estaba despertándome justamente, yo me vi así, era como un edificio de esos lugares cuando usted está viendo la tarde, así que alcanza a ver parte del cielo y la tierra, pero está en la tierra, ¿no? O sea, solamente está como en un balcón o algo así. Y estaba viendo y vi literalmente formado a los 4 jinetes del Apocalipsis. Y me decía el Señor, ya están listos. ¡Ah! Yo dije, no, yo decía, espérame tantito, Señor. ¿Y el juicio ya? O sea, ya está ahí el juicio. Los 4 jinetes del Apocalipsis es el juicio, es la copa de juicio que va a ser derramada sobre la tierra. Pero ustedes saben que nosotros como cristianos vamos a participar de ese juicio, ¿verdad? Sí lo saben. Ok. De la primera etapa del juicio, nosotros vamos a participar. Es la famosa persecución de los cristianos antes de que venga el anticristo. Son 7 trompetas. Pero estos 4 jinetes nosotros vamos a participar. El hambre, la guerra, la peste y el anticristo. El hambre, primero va a ser la guerra. Dice que va a matar a la tercera parte de la humanidad. Después, el hambre va a venir para matar otra parte de la humanidad y después la guerra. Y al final el anticristo va a venir a gobernar para poner paz. Pero la palabra de Dios marca que nosotros nos vamos a ir cuando el anticristo salga. Entonces vamos a pasar por ese juicio. Literalmente. Y estamos preparados. ¿Estamos preparados para las pestes, para los terremotos? ¿Estamos preparados para la guerra? Que no es nuestra guerra, pero para poder soportar. ¿Estamos fuertes? ¿Cuánto podría ser? Marca 7 años la palabra de Dios. 3 años y medio del primer juicio y 3 años y medio del otro. Del tiempo en el que el anticristo va a estar gobernando la tierra. Son 7 años. Usted va a aguantar 3 años y medio de guerra, muerte, peste. ¿La va a aguantar? ¿Qué tanto estamos preparados? Porque déjeme decirse que cuando se estén cayendo las casas, cuando estén los terremotos y usted vea que se muere y se muere, no le va a dar tiempo de arrepentirse. Si no es hábil de arrepentirse ahorita que tiene tiempo, no va a tener la habilidad de arrepentirse en un 2x3 de sus pecados. No va a tener la habilidad, no va a saber cómo. ¿O sí lo sabe? Esa habilidad se toma ahorita. No se toma en el momento de la enfermedad, porque cuando estás enfermo te estás doliendo, ay, me duele, ay, me siento mal, estás más inmiscuido
en lo que tienes que hacer para calmar tu dolor que en arrepentirte. ¿Cómo te vas a arrepentir? ¿Lo sabes hacer? ¿Sabes la técnica de saber, híjole, el fuego sí cayó? ¿Sabes exactamente cuando sí es contestada tu oración? O nada más voy a decir, a ver si es chicle y pega. Voy a arrepentirme y pues si ya la hice, pues ya la hice. Y si no, pues ya. Pero ¿en dónde se adquiere esa habilidad? Aquí. En este momento, allí en donde estás, es en donde se adquiere. En la prueba no. La prueba es para ver si sí aprendiste o no aprendiste. La prueba no es para enseñarte. La prueba es para probar. Pero ¿en dónde se aprende? Aquí. En este momento que tú llegas, cierras tus ojos y hablas con Dios, estás aprendiendo. En ese momento en el que tú llegas, adoras, alabas, estás aprendiendo. No vas a esperar tú a que el juicio esté a la puerta de la casa para tú arrepentirte. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel que iba a salir de Egipto, mucha gente fue muerta del pueblo de Israel también. No tuvieron tiempo de poner la sangre en los postes y en el dintel de la casa. No tuvieron tiempo. Se les fue el día. Nosotros nos vamos a arrepentir. ¿Usted sabe cómo arrepentirse? Ahora, sí sé cómo arrepentirme. ¿Es hábil para arrepentirse rápidamente? ¿Es hábil para agarrar un pecado que se está levantando y espérate, ¿a dónde vas, mijo? Necesitas la sangre. Y es que, espérate, de su corazón, no estoy diciendo de otro. Somos buenísimos para señalar los de otros, pero para los nuestros nos cuesta un cohete señalarlos, decirlo, casi nuestro dedo quiere moverse para otro lado, ¿no? Tengo que señalar mi pecado y nosotros, no, espérate, a mí no. Pero necesitamos ser hábiles de decir, esto es mío y Señor, pon tu sangre. Esto es mío, Señor, ayúdame. Necesitamos ser hábiles. ¿Pero en dónde se aprende? O les voy a hacer una pregunta. ¿De veras en casa tienen tiempo para experimentar en esto? ¿Para trabajarlo? Si no leemos ni la Biblia, ¿de verdad vamos a agarrar habilidad? No nos engañemos. No se engañen. No hay forma de escaparse del juicio. Cuando esté va a estar y nos vamos a morir todos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? Y en eso es en donde yo tengo que ser hábil. En mi oración. Mi oración, bien o mal, tiene que bajar la presencia de Dios a mi vida, no a la vida de mi hermano, no a la vida de la gente. Yo no tengo que estar viendo, híjole, el hermano no está orando, déjalo. Tú busca, el Señor te toque a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser hábil en eso. Tú tienes que estar seguro que cuando venga la tormenta, venga el problema, tú digas, Señor, ayúdame. Y a empezar a arrepentirte, Señor, si me muero en este momento, llévame contigo. Llévame, por favor, llévame, perdóname, llévame. A no salir corriendo, híjole, tengo que comprar comida porque me voy a esconder 3 años en la pileta de mi casa. Tienes que saber habilitarte en oración aquí, en la casa de Dios. Y más si solamente vienes los domingos. Déjame decirte que es peor, tiene que ser más. Tienes doble trabajo. Los que vienen jueves y martes, pues ya lo hicieron un poquito. Pero si tú nada más tienes un día y de ese día te duermes mediodía y del mediodía que estás despierto no le entiendes a todo, no, pues hermano, ¿qué te puedo decir? Está complicada tu situación. Literalmente está complicada. ¿Cuándo te vas a habilitar? ¿Cuándo vas a agarrar las fuerzas? ¿Cuándo vas a agarrar la habilidad? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra el tabernáculo espiritual? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra? Porque se tiene que entrar al tabernáculo espiritual para correr al altar del agua. Pero ¿cómo se entra? Si no sabemos. Vemos
cómo se entra. La puerta no tiene apertura. Usted tiene que entrar arrastrándose. Y eso nos habla de humildad y humillación, autohumillación. Decir, Señor, no soy nada. Señor, no puedo nada. Señor, no sé nada. Si tú no me ayudas, ya no sirvo para esto. Ayúdame, 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 ayúdame. Y usted va entrando por la puerta arrastrándose, arrastrándose. Si usted logra pasar la puerta, su humillación es real. Entonces usted va a poder toparse con el altar de sacrificio. Y ya no es un altar de sacrificio literal, es Él, es su sangre. Usted va a saber que Él está crucificado por usted. Y usted va a ver la sangre de Él brotando por sus heridas. Y usted lo va a ver como el altar de sacrificio enfrente de usted. Y usted le va a decir, Señor, gracias por tu sangre. Pon tu sangre, Señor, en esas heridas supurantes, Señor. Y va a correr y va a abrazar sus pies. Y esa misma sangre lo va a llevar a la limpieza. Esa misma sangre le va a decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo actúas. Y usted le va a decir, ¿en dónde, Señor? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? No me gusta cómo hablas. Usted va a decir, ve a ver cómo hablas, ven. Y nos va a llevar a las aguas de su palabra. Y en las aguas de su palabra, nosotros vamos a ver reflejados nuestros pecados y vamos a decir, híjole, yo tengo esta lengua de maldad. Yo tengo esta lengua que enciende los infiernos, Dios mío. Yo tengo esto. Y eso lo va a llevar a alabarse, a sujetar. Y nuevamente va a ir a hacer sacrificio. Señor, perdóname, tienes razón, yo soy lo que tu palabra dice, yo lo soy, Señor, yo lo soy. Y entonces usted va a poder tener vida para seguir caminando. Pero si usted no sabe ni siquiera eso, no sabe hacerlo, es la primera vez que va a intentar experimentarlo. ¿Cómo lo va a hacer diario? Si la prueba nos cae en domingo, pues ya lo hicimos, porque vamos a estar en la iglesia. Y si viene, porque si no viene, lo siento, donde esté. Pero si no nos cae en domingo, si nos cae en miércoles, en donde todos estamos relajados, como el mango, relajado. Nos cae en la mera relajación. En la noche, cuando estamos dormidos. Dios, ¿qué va a pasar? Va a ser difícil. Así es que, ¿qué nos corresponde, hermanos? Habilitarnos. A todos, habilitarnos. Temor del fin del mundo. No tenga temor de lo que no se puede evitar. No nos vamos a escapar. Mejor tenga temor de cómo está su corazón. De eso sí, preocúpese. Y este tiempo que usted tiene aquí en la casa de Dios, aprovechelo, ocúpelo bien. Créanme, hermanos, que nosotros cuando les decimos, inténtelo, no es por hacerlos sentir mal. Al final de cuentas, si ustedes se salvan o no se salvan, eso no va a influir en que yo me salve o no me salve. Pero nosotros estamos aquí por ustedes, porque Él dijo, apacienta mis ovejas, enséñale a mis ovejas. Entonces, por eso estamos aquí, por eso nosotros les decimos a ustedes, hermanos, aprendan, hermanos, háganlo, hermanos. ¿Y qué creen? Para eso están aquí los pastores, los que cuidan el rebaño aquí, porque si usted se le cruza algo de no poder y no cae esa presencia, ¿cómo era? No cae. Hermano, me echa la mano. Y entonces llega el hermano y hermano, haga esto. Hermano, dígale así. Para eso estamos. ¿Qué cree? Pero usted ya lo intentó. Usted ya está ahí tocando la puerta del cielo. Ábrenme. Tocando al Señor, tocando. Pero de repente, algo no está saliendo bien. Necesito ayuda, ayúdenme. Y ahí van. Y nosotros vamos, nos acercamos y hermano, vamos a orar con ustedes para que esto funcione. Pero estamos hablando de gente que ya no tiene los oídos cerrados, que ya no tiene los ojos pesados, que quiere. Y de veras, con todo el corazón, a mí me gustaría que todos quisiéramos. Es la idea,
que todos quisiéramos y que todos nos volviéramos hábiles en la sangre del Señor Jesucristo, en el tabernáculo. Cierre sus ojos. Si usted